Le vamos a pedir a la secretaria si hay cuenta. Sí, señor presidente. Comunicaciones. Se ha recibido una carta de fecha 23 de abril del año en curso de la Agrupación Fuerza Sindical Norte, por medio de la cual ésta expone a la Comisión los problemas que afectan a los conductores de transporte público de pasajeros mayor de las comunas de Iquique, Alto Hospicio, Antofagasta, Coquimbo y La Serena. En dicha misiva, además, exponen que han solicitado al Ejecutivo la adopción de determinadas medidas para superar tal situación, especialmente en consideración del contexto por el que atraviesa el país. La tabla tiene 3 puntos considerados. El primero de ellos es para analizar la situación en que se encuentran los traslados en buses interurbanos en nuestro país en el marco de la coyuntura sanitaria actual, a fin de detectar los problemas que afectan al sector y las medidas que permitan superar estas adversidades. A este punto han sido invitados el presidente de la Federación Nacional de Transporte de Pasajeros Rural, Interurbano, Interregional e Internacional de Chile, FENABUS, el señor Marcos Carter, y la gerente general de la Asociación de Buses Interprovincial, Internacional e Industrial, AVI, la señora Carolina Navarrete. En el segundo punto, para examinar el estado en que se encuentra el transporte escolar en nuestro país en el contexto sanitario en curso, con el objeto de advertir los problemas o las problemáticas del rubro y poder analizar medidas para superar tales dificultades. A este punto han sido invitados la Confederación Nacional Gremial de Transporte Escolar y Turismo de Chile, Confentetuch, la Asociación Gremial de Transporte Escolar de Rancagua, ACTER, y el Sindicato de Trabajadores Independientes de la provincia del Limadí. Y finalmente, escuchar al presidente de la Asociación de Radiodifusores de Chile, ARCHI, señor Eduardo Martínez, referente a los problemas que presenta este rubro como producto de la pandemia en desarrollo. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias. Quiero saludar al senador Soria y al senador García Huidobro, que nos están acompañando telemáticamente también, a la señora ministra, la subsecretaria. Estuvo un momento el subsecretario con nosotros, se me perdió por un momento. Agradecerles que hayan aceptado nuestra invitación a los representantes de los diferentes gremios. Estamos en medio de una situación crítica para el país y es en ese contexto que hemos querido escuchar de parte de los diferentes actores que están siendo afectados. Vamos a escuchar las inquietudes, varios se han contactado con nosotros directo e indirectamente, así como las propuestas que nos quieran entregar. Y quiero en ese contexto partir de inmediato saludando a los representantes del transporte pasajero mayor, tanto rural, interurbano, interregional e interprovinciales, tanto FENABUS como AVI, y parto ofreciéndole la palabra al presidente de FENABUS, don Marcos Carter. Don Marcos, tiene la palabra. Buenos días, presidente, muy amable, y un saludo a los honorables senadores que componen esta comisión. Gracias por la invitación. Bueno, me acompaña directores, el tesorero don Luis Pedro Farías, el vicepresidente don Luis Acuña y el director Gaspar Sicutovich y el abogado asesor Rodrigo Hernández. Bueno, es de más decirle, señor presidente, lo que estamos viviendo nosotros en el país, los que estamos haciendo patria, el hecho de que no hayamos interrumpido nuestro servicio en ningún momento, desde Arica a Puerto Montt, a pesar de la poca demanda de pasajeros que hay, pero igual seguimos haciendo el servicio de comunicar a la gente en las distintas regiones del país. Los problemas, yo en este caso haría mi introducción, después estaría cada uno de los directores, también daría su opinión de lo que está ocurriendo y también el asesor
también entraría a dar sus explicaciones de lo que estaríamos pasando en este tiempo del mes de octubre. Don Marco, le vamos a ofrecer solo la palabra a usted al principio porque hay varios otros invitados y en la segunda vuelta le podemos invitar la opinión a las otras directivas. Pero como para escuchar la opinión como FENABUS, tiene la palabra. Gracias, presidente. El problema que nosotros tenemos a lo largo hacia el norte son los distintos problemas que existen en las aduanas sanitarias que nos interrumpen la carretera. Demasiado, la demora. Santiago Valparaíso o hacia el norte nos tocan dos barreras sanitarias y yo encuentro que hay una descoordinación que en ese aspecto la hemos hecho sentir al Ministerio. Yo agradezco la cooperación que hemos tenido de parte del subsecretario y del jefe de gabinete, que nos han cooperado al margen, igual que Lorena Araya, que está también presente ahí, que ellas han tratado de solucionar los problemas. En Guara, en varias partes, que prácticamente hasta 12 horas se han demorado en sacar los buses para que sigan concurriendo. Yo creo que aquí el transporte el transporte en Chile, tanto camiones como buses, estamos también pidiendo de que tuviéramos líneas en nuestras carreteras más expeditas y que fuéramos más favorables hacia nosotros, el sector de carga y pasajeros, para llegar a distintos destinos, que no nos juntaran tanto con los automóviles, para poder hacer un servicio más rápido y así evitar los controles sanitarios en el caso de que los controlaran, fuera más rápido, no le dieran tantas facilidades a los automóviles, donde prácticamente nosotros estamos llevando pasajeros y estamos llevando carga. Otro de los problemas que tenemos también son que los controles sanitarios en origen, pero no en el resto del país, pasa lo mismo. O sea, aquí tenemos Santiago y prácticamente hay varias provincias que no hay el control que debe hacerse. Nosotros también tuvimos, entre las pocas conversaciones que hemos tenido a raíz de lo que estamos tratando de ayudar, es que queríamos haber puesto unas calcomanías en las puertas de los buses para poder dejar el bus al salir sellado y solamente lo abre el control sanitario de que está en la carretera. Así se podía ir ayudando más el tiempo de demora que hemos encontrado a lo largo tanto para el sur y para el norte. Así que en ese aspecto yo creo que el hecho que nosotros sigamos tratando de conectar las ciudades, ese hecho nosotros no vamos a caducar de no hacer servicios. Siguen las empresas haciendo servicios. Bueno, si los alcaldes cortan la entrada a las ciudades, ya es una cosa ya que no depende de nosotros. Nosotros aquí el esfuerzo se está haciendo. Las empresas, estamos hablando de empresas interurbanas, pero aquí también hay empresas rurales, hay empresas privadas, todo el sector de turismo, todo este sector está trabajando y haciéndole que esto, ojalá Dios quiera, volvamos luego a tener una calma y una tranquilidad y que este país vuelva a la normalidad. Así que yo creo que en ese aspecto es preocupante la coordinación que tengan con el sector de transporte, porque ahí es donde está tanto salud como el ministerio. Tenemos que ser más ágiles para nosotros traspasar la información rápidamente
a los empresarios y también a nuestros pasajeros, donde así podemos hacer un mejor servicio a pesar del poco movimiento que hay. Estamos hablando de un 10% que está trabajando, pero en este tramo, el tema rural es caótico. Bueno, el tema turismo prácticamente está quebrado total. No hay turismo en Chile, las empresas están todas paradas. Y el tema privado, que no sé, hasta que podamos enfrentar lo que se está ocurriendo. Y lo otro que están haciendo, presidente, que una cosa que ya nos va a preocupar, es que se están tomando las carreteras, están impidiendo en el norte de Antofagasta y entre Garacelena, Coquimbo, por ahí también se hacen barricadas y cortan las carreteras, y eso también, bueno, vemos que si estamos en toque de queda, bueno, ¿qué es lo que pasa? El toque de queda es para que haya un respeto, pero si están en la carretera, no sé, nosotros como transporte tenemos que atender a los pasajeros y darle las explicaciones respectivas, y a veces hasta devolver hasta La Plata, porque el bus no cumplió su horario, llegó demasiado atrasado y llegan en horas que no pueden cumplir. Así que nosotros tratamos de hacer los servicios y cumplirlos. Así que por el momento esa es mi posición, y ojalá Dios quiera que nos organicemos mejor y estemos más conectados con el Ministerio de Transporte, que es nuestro ministerio. No nosotros tenemos que estar llamando a cada rato, porque de repente nos encontramos súper incómodos, como lo que pasó ayer, de que se cierra una estación central y nosotros como gremio no tenemos idea que se cierre la estación central. Entonces también nos preocupa eso, que la descoordinación de repente se produce a todo nivel. Así que yo creo que aquí tiene que haber una coordinación más fluida, y yo creo que para eso están los gremios. Muchas gracias, señor presidente, don Marcos Carter. Quiero ofrecerle la palabra enseguida a... Entiendo que no sé si va a hablar don Juan Eduardo Quiró o Carolina Navarrete, en representación de la Asociación de Buses Interprovinciales Internacionales Industriales, ABI. Tienen la palabra. No sé si Carolina va a hacer uso de la palabra. Juan Eduardo, presidente. Presidente de la comisión. Sí. Juan Eduardo Quiró habla. Tiene la palabra, Juan. Ok, muchas gracias, presidente de la comisión. Primero que todo, quisiera agradecer la oportunidad que nos dan de poder conversar directamente con las autoridades y principalmente con la comisión. Agradecerle a usted, presidente de la comisión, agradecer al senador Chaguán, que lo veo en la mesa, agradecer también a nuestra ministra de Transporte, que también está presente, al subsecretario de Transporte y a todos los otros participantes que veo acá, a los senadores y representantes de otras instituciones. Así que, nuevamente, presidente, darle las gracias. Yo voy a cederle la palabra a nuestra gerente. Nosotros tenemos una presentación, así que ella va a mostrar la presentación y ahí está todo dicho o sea, esperemos que esté clara nuestra presentación. Muchas así gracias. Que nuevamente agradecerle, y Carolina, tienes la palabra. Gracias. Bueno, reitero los saludos. Gracias, presidente, por su invitación a esta comisión, tema que para nosotros siempre ha sido fundamental, como gremio, estar activamente participando en estas reuniones y aportando a la industria y aportando a las autoridades para la toma de decisiones, que en muchas ocasiones es súper importante tener nuestra opinión para poder tomar las mejores decisiones. Nosotros vamos a presentar rápidamente una presentación respecto de lo que estamos conversando. No sé si la ven ahí, ¿la pueden visualizar? Sí, se visualiza. Adelante. Perfecto. Primero, ¿qué duda cabe en pensar que hoy día estamos en una situación compleja,
con una industria bastante complicada. Y voy a tener 3 puntos que son muy concisos, que voy a hablar del contexto, la crisis sanitaria y unas conclusiones que tenemos. El contexto de la industria, somos hoy día una industria clave de la conectividad del país. Movemos más de 80 millones de pasajeros en el año, que es bastante más de lo que mueven en los aeropuertos. Somos un motor económico del país, ya que representamos a más de 130 empresas en la industria total de buses. Tenemos como industria de buses relacionados en total con la comunidad y todo lo que ejercemos, tenemos 210.000 empleos relacionados al sector, 150.000 empleos indirectos y alrededor de 60.000 empleos indirectos. Por lo tanto, tenemos un gran impacto en la economía de nuestro país y por lo tanto, dada esa cifra, estamos muy relacionados a la crisis que tenemos hoy día y eso ha impactado fuertemente a esta industria. Aportamos al PIB alrededor del 2% en la industria de buses, siendo en total la industria de camiones y buses alrededor del 5%. Llegamos para hacer un balance de lo grande e importante que es este sector, llegamos a 150 destinos a nivel nacional, a los lugares más recónditos de Chile, como a los lugares más centrales, nos movemos a lo largo del país y en las 56 provincias que tiene nuestra industria, nuestro país. La crisis sanitaria, la industria de pasajeros se ha visto fuertemente golpeada y eso viene desde ya octubre con un problema importante para la industria respecto de sus trayectos y la cantidad de pasajeros que se movieron y se están moviendo en las distintas condiciones y estados que ha pasado en nuestro país, lamentablemente. Los pasajeros que ocupan nuestro servicio a nivel nacional han disminuido, y no solo nacional, sino que también internacional, han disminuido en un porcentaje mayoritario. Tenemos el 90% de caída en el nivel de operación, lo que es prácticamente una industria detenida. La industria de transporte terrestre ha visto dañada abruptamente este nivel de actividad. El nivel de operación de las flotas en general, en interprovinciales ascienden un 10%, o sea, están, como digo, prácticamente detenidas, y el factor de ocupación de ese 10% es del 30% aproximadamente. O sea, estamos trasladando muy pocos pasajeros. En rutas internacionales estamos 100% detenidos y en turismo 100% detenidos, las dos actividades que están muy dañadas y que vienen detenidas ya hace varios meses, no solamente en esta situación. Y en temas de la Ley de Protección al Empleo, el 85% de los trabajadores al menos del gremio que nosotros representamos, se han incorporado al sistema de protección al empleo. En la crisis sanitaria ha impactado también el tema de en las regiones, las comunas, todo lo que es cuarentena, los cierres de terminales, procesos no definidos para estos cierres de terminales, aumentos considerables en transporte ilegal, piratas, paradas ilegales con los cierres de terminales, las empresas se empiezan a parar afuera sin ninguna autorización, sin ninguna medida de precaución, etcétera, empresas ilegales. Y empresas con información parcial, ejemplo muy gráfico, la cuarentena de Estación Central, que se informa ayer y que lamentablemente nosotros no teníamos información previa para habernos coordinado y tener el tema de los terminales lo más controlado posible y la comunicación a nuestras empresas y además de las empresas, y que es muy importante, a los pasajeros, que hoy día están llamando a todos lados porque no saben si pueden llegar, no pueden llegar, por dónde llegar, qué papeles llevar, etcétera, qué información que se requiere rápidamente. También estamos convencidos que es urgente impulsar políticas públicas que permitan reducir los riesgos del real contagio de este COVID en los servicios de transporte interurbano. Esto entendemos que dará mayor tranquilidad a los pasajeros y trabajadores. Por lo tanto, y por eso creemos que hay una necesidad urgente
de contar con aduanas sanitarias a nivel de los terminales del país, tema que hemos conversado y hemos trabajado fuertemente con la autoridad, pero se necesita abordar con más rapidez porque esta pandemia no solo nos está impactando ahora, sino que, como han dicho las autoridades, esto va a tener una nueva forma de operar en el futuro y en el corto, mediano y largo plazo, porque vamos a tener que convivir con estos virus y este sistema, y por lo tanto nosotros necesitamos tener el registro pasajero, control sanitario para pasajeros y tripulaciones, verificación de restricción de traslado, vía exclusiva para uso en cordones sanitarios, porque hacemos todo un esfuerzo, presidente, en los terminales, en algunos de los terminales que hoy día están funcionando con esta aduana, y posteriormente el bus queda detenido 5 horas en un cordón cuando ya el bus está totalmente sellado. Las aduanas sanitarias son importantes porque esto, como le decía, se extendería por varios meses. Tenemos que ser seguros, responsables, coordinados en esta nueva forma de operar. Queremos hacer un correcto cumplimiento de la ordenanza sanitaria y, por lo tanto, también nuestros pasajeros deben cumplir con eso y nosotros tener las atribuciones para los lugares donde no están los cordones sanitarios poder efectuar algún tipo de protocolo que sea venido desde la autoridad para que nosotros lo podamos ejercer y nuestros pasajeros estar enterados de eso y sentirse seguros en una industria que presta estos servicios a nivel nacional, que nunca ha detenido su trabajo y que siempre ha estado disponible para ello. En las conclusiones, para ir redondeando, debido a la extensión de esta contingencia y la crisis sanitaria, en lo económico, nosotros podemos tener como industria un daño estructural y también eso significaría un daño a la conectividad del país. La economía, en temas económicos y sociales, es una industria clave para el país. Nosotros movemos, como decíamos, más de 80 millones de personas en el año, conectamos a todo Chile y tenemos una gran trayectoria en estas materias y, por lo tanto, si nosotros no pudiéramos levantar nuestra industria, hay ciudades que dependen exclusivamente de los buses, hay pueblos que el único medio de transporte que tienen para llegar a su destino es un bus, por lo tanto el daño social sería gigantesco. Por lo tanto, nosotros también creemos que debemos estar y tener aplicación adecuada en la industria, en la ley de protección del empleo. Y a su vez, esta industria necesita y tiene temas pendientes en una mirada estratégica y de gestión más sólida, porque siendo una industria tan importante, realmente nunca o pocas veces tenemos la oportunidad de trabajar en estrategia con nuestra visión y conocimiento de las empresas y de los empresarios que en esta industria se mueven. Aquí hay un problema estructural, o podríamos tener un problema estructural económico, porque hoy día, con la cantidad de pasajeros que se están moviendo, tenemos un 30% de ocupación y necesitamos un fondo, para poder operar un 55% de esa ocupación para poder tener un equilibrio y no tenemos para eso más que un par de meses en algunas empresas, en otras un poquito menos, en otras un poquito más, pero en promedio no más de 2 meses. En resumen, la gestión prioritaria, estamos gestionando y requerimos de usted, presidente, de la ministra y de todas las personas que están en la mesa, los senadores, a quienes agradecemos los recursos económicos dirigidos a la industria, ver el tema de peaje en periodo de crisis. Hoy día nosotros estamos con un porcentaje de ocupación mínimo, con muy pocos buses circulando y pagando la misma cantidad de peajes, cosa que es irrisoria, cosa que creemos que deberíamos conversar y poder llegar a algún acuerdo. El tema del impuesto específico nos golpea muy fuerte, etcétera. Hay cosas que podemos aplicar y hablar en reuniones adicionales a esta, pero que se requieren con urgencia para esta industria, dado en una crisis profunda, como nunca antes habíamos visto,
y necesitamos aplicación adecuada a la Ley de Protección del Empleo, a quien le voy a pedir al abogado que está con nosotros que dé su información respecto a esto, y los otros temas son bastante cortos, que es la aduana sanitaria, los protocolos nacionales y las normativas para la industria. Teodoro, no sé si el presidente nos da la autorización para que solo podamos referirnos a cuál es la aplicación adecuada a la industria, señor presidente. Carolina, la idea es que hablara una persona de la industria de cada uno de los gremios. Entonces, por el momento no, porque tenemos varias otras personas, al final podemos escuchar si tienen la inquietud, a menos que usted ya conozca el tema. Sí, lo que pasa es que nosotros en el tema de la Ley de Protección al Empleo hay una modificación que hizo la Cámara de Diputados respecto del inciso del artículo 3, donde las empresas que son empresas estratégicas no podrían adherirse a este seguro, a seguros de cesantía y a algunas de estas normativas, y eso implicaría que nosotros podríamos como industria quedar fuera de ese sistema, dado que somos una industria que no puede parar, pero dado todos los antecedentes que yo le acabo de presentar, señor presidente, la industria está pasando por una crisis tremenda. Sería inviable que nosotros pudiéramos, si no estuviéramos acogidos a esa ley, pudiéramos subsistir, puesto que no tendríamos cómo, con el nivel de ingresos que existen hoy día y el nivel de ingresos que venían arrastrándose desde octubre a ahora, pudiéramos desvincular o pagar los sueldos a los trabajadores que hoy día en un 85% se han acogido al seguro. Este sistema y esta priorización para nosotros es fundamental. En la discusión entendemos que está en la comisión mixta, y es fundamental que, señor presidente, ustedes lo pudieran levantar, porque esto significaría, como nosotros lo hemos hecho ver a todas las autoridades, la quiebra de muchísimas empresas, dado la parte económica que yo le acabo de mostrar en esta breve presentación, que obviamente podríamos profundizar, pero dado los tiempos, le hicimos muy acotada. Es fundamental para nosotros, como lo hemos hablado con la ministra y con las distintas autoridades, tanto senadores como diputados, que esto se incorpore. Gracias, no hay ni un problema, Carolina. Me toca estar en la comisión de trabajo, presido la comisión mixta a la que se refiere usted, lo vamos a ver en la tarde, y es un tema que tenemos absolutamente presente. No se preocupe esto último. Le agradezco mucho la presentación. Quiero ahora, vamos a cambiar de gremio. Quiero saludar a la señora Verónica Contreras, que nos acompaña, así como a los representantes de las asociaciones gremiales de transporte escolar de Rancagua, que está la señora Elcira Vázquez y Marcel Matu, así como al representante del transporte escolar, don Sergio Abarca, que nos acompaña. Quiero darles la bienvenida. Este es un gremio que ha sido muy duramente golpeado porque separaron los colegios. No hay clases y es evidente de que estamos hablando de un grupo humano muy numeroso. En ese marco les quiero ofrecer la palabra a los representantes del transporte escolar. Señora Elcira, le voy a ofrecer la palabra a usted en primer término. Bienvenida, un gusto saludarla. Tiene la palabra. Tiene que activar su micrófono, señora Elcira. ¿Tú lo puedes activar desde acá? ¿Ahora sí? Ahora sí, muy bien. Bienvenidas. Ahí sí. ¿Ahora me escucha? Perfecto. Perfecto. Adelante. Buenos días, señor presidente del Senado, de la Comisión.
¿Aló? Sí, tiene la palabra. Ya, bueno, como dijo usted, nosotros estamos, bueno, mi nombre es Elcira Vázquez, representante de la Asociación Gremial de Rancagua, ACTER. Nosotros somos un gremio muy desprotegido y lamentablemente no cabemos en ninguna de las soluciones que ha dado el gobierno. Regionalmente, perteneciendo acá a Rancagua, nosotros somos 2.132 transportistas escolares. A nivel país somos 26.439 transportistas escolares que no tenemos nada, no hemos tenido apoyo. Lamentablemente todo esto también nos afectó desde octubre en adelante. Muchos transportistas escolares, por la contingencia nacional, no percibieron sus sueldos desde octubre. Y entrando de nuevo en marzo, que lamentablemente a nivel mundial pasa esto de la pandemia, nos vimos más afectados, porque como nosotros dependemos de un sueldo por ser independiente de los apoderados, no hemos percibido el dinero. No percibimos dinero como transportista escolar y no podemos tampoco apelar a los padres que nos paguen por un servicio que ellos dicen que no lo estamos dando y que es real. Por eso nosotros, como transportistas escolar en general, no hemos recibido ningún apoyo. Tenemos familias completas que viven de esto, que su ingreso pasó a ser cero, ni siquiera para poder pagar sus cuentas básicas. Entonces ha sido un problema muy grande para el transportista escolar. No tenemos ningún otro ingreso. Por eso se les está pidiendo a todos que realmente nos tomen en cuenta. Si usted analiza, nosotros somos a nivel país 26.000 personas que nos quedamos cesantes y 26.000 personas que tienen su auxiliar algunos, tienen su chofer. Entonces es muy grande la cantidad de las personas que en estos momentos quedaron sin tener con qué vivir. Nosotros en realidad queremos el apoyo del gobierno, con un bono que cabemos en este. Hemos tenido la ayuda a lo mejor en el banco, pero no todos están endeudados. Nosotros todos los meses percibíamos nuestro dinero para vivir. Y eso es lo que no tenemos en estos momentos. No tenemos. Porque si los padres no nos cancelaban, no tenemos otro ingreso. Nosotros no vivimos personalmente, yo llevo más de 21 años en esto, y así es como tengo colegas que han vivido toda su vida de esto y que de la noche a la mañana no perciban su sueldo. Realmente es algo muy grave, y somos una cantidad muy grande de personas que no tenemos la ayuda de nadie, porque nadie se ha acordado de que nosotros los transportistas escolares tenemos familia, tenemos todo una gente atrás nuestro que vive de este trabajo. Muchas gracias, señora Elcira. Yo creo que ha sido muy gráfico. Son un grupo de 26 vehículos, 26.000 vehículos que están inscritos, pero además de los choferes están los auxiliares. Probablemente estamos hablando de un número cercano a los 40.000 que están afectados directo o indirectamente. Claro. Y eso es lo que nos preocupaba. La presidenta nacional del Confetetuch, la señora Verónica Contreras, ha tenido al parecer alguna dificultad en contactarse. Nuestro interés como comisión, y quiero expresárselo, ha sido en los rubros de transporte poder abordar las inquietudes de todos. También iba a acompañarnos el representante de la provincia de Limarí, don Juan Calleja, que ha manifestado a la comisión las mismas inquietudes que usted está planteando. En eso queremos compartir la solidaridad con usted, porque sabemos que desde diciembre, que es la última vez que les pagan, porque no han transportado alumnos desde ese tiempo, están en una situación muy, muy compleja. No, disculpa, hay muchos transportistas escolares que desde octubre no perciben remuneración.
con la contingencia nacional, muchos papás dejaron de enviar a sus niños al colegio. Entonces, la gente trabajó prácticamente hasta fines de noviembre, y como les digo, la esperanza de entrar a trabajar ahora, y de marzo que pase esto. Yo personalmente le doy las gracias por hacernos participar y no sentirnos tan desprotegidos, porque siempre nosotros hemos sido un rubro que nunca percibimos bonos, nunca ni de benzina. La ley de chatarrización a nosotros nos han dejado mucho de lado. Entonces, y si usted analiza, somos las personas que transportamos el futuro de Chile. Así que muchas gracias por la oportunidad que personalmente nos dio a nosotros, a la Asociación de Actores de Rancagua. Muchas gracias a ustedes. Quiero ofrecerle la palabra a don Juan Calleja de Limarí, que lograron conectarse finalmente. Don Juan, le ofrezco la palabra. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, primero que nada, dar la excusa de que tuvimos algunas dificultades técnicas, como primero videoconferencia que hacemos de nuestra provincia. Pero agradecer, antes que nada, su posibilidad que nos da senador don Juan Pablo Letelier como presidente de la Comisión de Transporte, como también agradecer las gestiones realizadas por nuestro senador de la región de Coquimbo, don Jorge Pizarro. Y la verdad es que tenemos varias cosas que decir. No sabemos cómo había partido la reunión, lo que había expuesto la presidenta de Conatechi. Así que, por lo tanto, vamos a hablar brevemente con nuestro presidente, que está en este momento a mi lado, que es don Patricio Plaza, para que les ponga rápidamente y brevemente seguramente lo que es la actividad del transporte escolar, para que ustedes también se empapen un poco más de lo que es el desarrollo de nuestra actividad. Así que luego yo haré seguramente algún comentario con relación a las últimas situaciones que se han generado y la necesidad que tiene principalmente el transporte escolar. Adelante. Gracias. Buenos días, señor presidente. Gracias por la oportunidad. Buenos días, señor senador, y a todas las autoridades presentes en esta reunión. Como decía mi colega, yo soy el presidente del Sindicato de Transporte Escolar de Valle y quiero tratar de resumir en breves minutos, ¿cierto? Que ya me imagino la colega anterior ya le explicó, me imagino, porque no podemos conectar nuestra actividad. Yo como presidente del sindicato siempre lo he dicho y se lo he hecho saber a los apoderados, que nosotros en el transporte escolar somos continuadores en la formación y en la educación de los niños. No somos tan solo transportistas escolares, formación y educación de los niños. ¿Por qué razón? Porque los niños, con el primer persona que se encuentran cada vez que salen de su casa, con el primer extraño, entre comillas, que se encuentran son con nosotros, donde nosotros somos prácticamente unos tutores de los niños. A nosotros nos cuentan sus problemas, tanto familiares como personales que pueden tener, ¿cierto? Muchas veces hemos recibido niños llorando, subiéndose al minibús por problemas que ya traen de su casa, y nosotros de alguna manera tenemos que, ¿cierto?, solventarles o ayudarles a solucionar sus problemas para no llegar al colegio estresado poco menos. Ese es un tema, ¿ya? Y lo otro, nosotros como sindicato estamos desde el año 95 funcionando acá en Ovalle en el transporte escolar. A nivel regional, aproximadamente hasta el año 2017 éramos 480 inscritos en el Registro Nacional de Transporte Escolar. A nivel nacional, algo de 30.000 inscritos en el RENASTRE, pero debo hacer una salvedad que esos 30.000, si usted lo multiplica por 3, me dirá ¿por qué por 3? Porque somos propietarios, conductores y asistentes que trabajamos en este rubro. Por lo cual, si en este momento me pregunta qué pasa con ustedes o con nosotros, somos 90.000 personas que en este momento quedamos sin labor, sin trabajo, desde diciembre del año pasado, que no tenemos ingresos. Diciembre, enero, febrero, marzo, abril. 5 meses sin recibir un peso. Como comprenderá, esta situación nosotros nos tiene más que inquietos. Sin saber el futuro que nos espera, porque no se sabe cuándo vamos a reintegrar las clases.
y si se logran reintegrar las clases va a ser en forma gradual y va a tener que los colegios, ¿cierto?, van a tener que modificar el horario y funcionamiento, porque ya se está hablando de que el único, digamos, solución a este cierto problema es el distanciamiento físico. Entonces ya lo han explicado a las autoridades, en un curso donde funcionan 40 niños van a tener que solamente 20 estar en la sala. Se habla de 2 metros de distanciamiento entre un alumno y otro, etcétera. En la parte técnica, bueno, mi colega Juan Calleja puede hablarlo y expresarlo de forma más clara. Bueno, más que nada, estimado presidente y los honorables senadores, decirle de que cuando se presenta el estallido social, yo creo que cambió la realidad de nuestro país y se hace notar con la pandemia más aún el tema de la gran desigualdad que existe. Cuando el gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, dicta una serie de medidas para paliar esta situación que se está generando en el aspecto económico, nos encontramos que desgraciadamente nuestra actividad no califica ninguna de aquellas medidas que no somos pymes, en definitiva, así en forma clara. No somos una mediana empresa, no somos una gran empresa, no somos, como lo estaba exigiendo, parte del 40 o el 60% de la población más vulnerable. Entonces, allí se comienza a generar todo este problema, el complejo problema que estamos viviendo. Ustedes entenderán de que en los meses de enero y febrero prácticamente nosotros no tenemos ningún tipo de actividad, no tenemos estudiantes. Y más encima tenemos el daño que se genera porque no tenemos autorizaciones para realizar alguna actividad que sea de transporte en forma privada, porque para eso estamos regulados por el Ministerio de Transporte, estamos regulados también a través de decretos, y en alguna medida eso nos ha coartado las posibilidades que pudiésemos tener. ¿Por qué hablo de pudiésemos tener? Porque aquí nos encontramos con una serie de situaciones de irregularidad, de ilegalidad, que se han generado a través de algunas autorizaciones de empresas, del caso de Uber, donde se ha hablado y se ha propuesto de parte de la ministra en una sesión que vimos, que se hablaba de que podríamos estar prestando un servicio de delivery. Y allí, ¿qué es lo que se genera? Se genera de que esto justamente lo toma y lo asume una actividad que es totalmente ilegal. Entonces, no tenemos grandes posibilidades de poder generar o de reconvertirnos en otro tipo de actividad. Después tenemos otra situación que se nos genera, que es en relación al mes de marzo. El estado de catástrofe decretado por el gobierno trae consigo 90 días de esta medida, y lo cual significó de que la suspensión de clases se realizó a contar del día 15 al 16 de marzo. Desde esa fecha, algunos apoderados más conscientes lograron pagar la mitad de nuestras mensualidades. Y eso ya significó una pérdida para nosotros, las que tuvimos que asumir. Desde el 23 de marzo comenzamos a presentar nuestras inquietudes a la autoridad regional, en este caso a la intendenta de nuestra región. Desgraciadamente, desde el día 23 y después en otra nota que mandamos el día 20 de abril, todavía no hemos tenido una respuesta de la autoridad regional. El día 26 tuvimos que ya comenzar a preocuparnos un poco más y le hicimos ya saber a usted, senador Juan Pablo Triat, a través de una nota, nuestra situación. Lo mismo sucedió con el senador Pizarro, también logramos tener algunos contactos y algunas gestiones que él comenzó a realizar. Pero sin embargo, hasta el momento pasó prácticamente todo el mes de abril y tenemos nuevamente un mes en que nuestra actividad no tiene recursos. Entonces, en este momento la situación es totalmente catastrófica, dramática, angustiante y todos los adjetivos que se le puedan dar. Nosotros en este sentido queremos decir, con respecto a lo que se ha hecho del FOGAPE, no logramos entender cómo de parte del Banco Central, de parte del Estado, el gobierno, se entregan 2.500 millones de dólares a la banca privada, en circunstancia que esto tenía que haberse determinado a través, creemos nosotros, ese es nuestro convencimiento, a través de Corfo o de otras instituciones, quisieran llegar a un aporte exclusivo y focalizado
para el caso de las actividades del transporte. Y en eso también me estoy refiriendo a lo que es la misma opinión y la misma angustia que tenemos con el taxi colectivo y también con taxi básico. Y para qué hablar de la locomoción mayor de aquellos conductores que en regiones tienen que sobrevivir también con el traslado de pasajeros que ha disminuido prácticamente a un día, un 10 o un 20% como mucho. Honorables senadores, y por su intermedio, señor presidente, nosotros en el tema financiero, cuando se ofrece de que podemos optar a través del Banco del Estado a más créditos, porque una de las sugerencias es que podemos optar, porque hay una particularidad. El banco nos considera MIPYMES. ¿Por qué? Porque tenemos un vehículo. Entonces, cuando se habla de las soluciones de postergación, sí, eso sí podría ser una posibilidad, pero allí nos encontramos con qué cosa, con la gran dificultad que la banca privada pone las condiciones para entregar aquellas posibilidades que tengan de solucionar a través de las postergaciones, porque ya tuvimos una postergación en el mes de octubre del año pasado a raíz del estallido social, y ahora nuevamente hay una posibilidad de que podría ser una postergación, y allí tenemos que leer detenidamente la letra chica. Pero resulta que nos dicen optar a créditos. Señor presidente, senadores, nosotros no queremos más créditos, estamos saturados, tenemos créditos de consumo para justamente renovación de nuestras máquinas, tenemos créditos hipotecarios de una gran cantidad de nuestros tíos, de nuestras tías, de nuestras colegas a nivel nacional, de sus casas. Entonces, no queremos eso. ¿Por qué no lo queremos? No lo queremos porque no sabemos cuándo se va a ingresar a clases. No sabemos cuáles van a ser las condiciones. Si aquellos padres que en este momento pagan su mensualidad van a tener realmente un trabajo para el futuro. Entonces, cuando se proyecta esto, nos damos cuenta de las preocupaciones. No tenemos información con respecto a cuáles van a ser las condiciones para que los niños puedan concurrir a los colegios. No sabemos si tenemos que cumplir con el distanciamiento social. Aquellos vehículos que transportan... Un minuto, don Juan. Tendrían que... Un minuto. ¿Cuánto? ¿5? ¿7? Entonces eso no puede ser posible. Nosotros lo que pretendemos y lo que queremos que ustedes nos apoyen y se den cuenta también de parte de ustedes a la Comisión de Hacienda es lo siguiente. Nosotros lo que necesitamos no es un bono. Lo que nosotros queremos definitivamente es un ingreso mínimo mensual por un periodo de 3 meses. Esa es nuestra petición. Y considerando los antecedentes que le estábamos entregando en por qué no podemos acceder a un crédito y por las condiciones de que van a haber demasiada reducción de escolares en el traslado nuestro, pretendemos que se nos entregue una subvención hasta que no se normalice realmente el tiempo de ingreso de los escolares y que sea normal, y que volvamos a tener los ingresos que teníamos normalmente en el transcurso del año pasado. Entonces, esa es nuestra petición, honorable presidente Juan Pablo, y a nuestros senadores que lo acompañan en la Comisión de Transporte. Muchas gracias a los representantes del norte. Le ofrezco la palabra brevemente a don Sergio Abarca, si él quiere complementar algo, que es de otra agrupación. Sergio, tiene el micrófono. Eso. Ahí sí. ¿Ahí sí? ¿Se escucha? Sí. Buenos días. Y bueno, primero agradecerle a usted, senador, la invitación que nos ha hecho a nosotros como una pequeña comuna dentro de la amplia gama que se entiende como transporte escolar. Yo soy Sergio Barca, represento a la comuna de Rengo, y más que nada reafirmar un poco todo lo que han comentado nuestros colegas respecto de todos los problemas que hemos tenido a raíz, digamos, de esta situación, y obviamente también al tema que nos ocasionó, digamos, el año pasado el tema social. Nosotros desafortunadamente no contamos con ningún tipo de ayuda, si se quiere, respecto de que nosotros no tenemos contratos de trabajo, no tenemos seguro de cesantía,
En el tema de la ficha de protección social, nosotros no estamos incorporados dentro del 40 o 60%, digamos, de la gente que puede percibir, digamos, este tipo, digamos, de ayuda. Tenemos problemas con algunas empresas que aún continúan cobrando, digamos, las cuotas de los vehículos, no siendo banca, digamos, bancos. Nos hemos visto afectados enormemente, digamos, porque nosotros trabajamos con nuestras señoras, los maridos están incorporados, digamos, dentro del mismo trabajo. Eso significa que las familias nos hemos visto bastante afectadas porque nuestros ingresos desde el mes de diciembre del año pasado, que ya tampoco percibimos, hasta ahora, hasta el mes de abril, no hemos tenido cómo poder sortear, digamos, esta situación. Nos vemos complicados en el día a día. Hay muchas personas que se comunican con uno y de pronto ya no tienen los recursos como para el diario vivir. Entonces es algo bastante angustiante y nosotros, a través de ustedes obviamente, pretendemos ver una ayuda, digamos, directa, concreta, en la cual nosotros podamos apalear un poco la situación que estamos viviendo en la actualidad. Habemos muchas personas detrás nuestro, obviamente hay familias que están con problemas serios. Más que nada, reafirmar un poco todo lo que han comentado nuestros colegas. O sea, obviamente la situación yo sé que para todos es complicada, pero detrás del tema del transporte escolar habemos muchas familias que nos hemos visto afectadas por esta situación y no tenemos cómo tratar de salir de este problema, ya que no podemos ejercer de ninguna manera, como decía el colega del norte, en ninguna otra actividad si no es exclusivamente en el transporte escolar. Entonces, más que nada eso, apelar a la buena predisposición que puedan tener ustedes para con nosotros y así poder solucionar lo antes posible. Muchas gracias, don Sergio, por su opinión. La comisión está... Gracias, don Sergio. Quiero proponerle a la comisión que veamos el área de transporte antes de ver el tema complementario de telecomunicación. Senador Chaguán. Presidente, primero agradecer justamente esta reunión que todos los miembros de la comisión hemos pedido y hemos venido solicitando para buscar alguna fórmula también que permita ayudar a los gremios que hoy día lo están pasando mal, tal como ocurrió con los pescadores artesanales, donde se consiguió que se pudiera entregar un bono de 150.000 pesos que estaba bajo la fórmula de capacitación online. Yo le entregué los antecedentes a la ministra de Transporte. 20.000 pescadores artesanales beneficiados con un curso de capacitación online que va a ser pagado a finales del mes de mayo, que en mi región son 1.478 pescadores artesanales, y la situación dramática que hoy día están viviendo los conductores de taxi colectivo, que son 110.000 en todo el país. Adicionalmente con los transportistas escolares, que son alrededor de 27.000, 26.000 y fracción, más aquellas personas que laboran justamente aquello. Adicionalmente pensando en los conductores del transporte mayor, interurbano, que están también en una situación bastante compleja. Desagregando los temas, primero señalar que respecto al transporte mayor, lo que ocurrió en la Cámara de Diputados, básicamente en declarar la actividad del transporte como esencial e impedir que se someta a la ley de protección del empleo, acá hay unanimidad que hay que dar todas las facilidades para proteger el empleo y justamente medidas como esa van en la dirección incorrecta. Por de pronto estamos hablando de un proyecto de acuerdo presentado por parlamentarios y por tanto dudo que esa moción o ese proyecto de acuerdo finalmente no pase por esta comisión del Senado, pensando básicamente que tenemos que proteger fundamentalmente el empleo
y de una actividad que está contraída en un 90%. Respecto a los taxis colectivos, 110.000 en todo el país, nosotros hemos levantado también con la ministra, hemos tenido, y quiero agradecer a la ministra con la que hemos tenido un diálogo permanente. La ministra está golpeando también las puertas de Hacienda, me consta ese esfuerzo, y por tanto hay muchos temas que no se resuelven en el Ministerio de Transporte, y por tanto hay que dar una lucha para los efectos de poder buscar un espacio que nos permita ir en ayuda y en auxilio de aquello. Y finalmente, respecto de los transportistas escolares, creemos que también acá está en una situación dramática. Yo soy de aquellos que cree que no va a haber retorno a clase antes del mes de junio, y quiero señalar que esto va a ser así, y por tanto esta es una situación que se pueda prolongar en el tiempo. Termino señalando lo siguiente, que hoy día, ministra, tenemos y subsecretario, tenemos una oportunidad de ver cómo podemos resolver la situación de los taxis colectivos, los transportistas escolares y el transporte mayor. Hay que buscar la fórmula, hay que golpear las puertas. Acá estamos, es también una oportunidad para formalizar también la industria. Y ciertamente acá, junto con el senador Letelier, hemos propiciado la posibilidad de generar un registro. Muchos de ellos dicen, los taxis colectivos dicen, tenemos un registro. No, pero la idea es tener claridad respecto de quiénes son los dueños de los vehículos, quiénes son aquellos que conducen, para poder orientar una política pública que vaya derechamente a las personas directamente afectadas, como ocurre con el transporte escolar y como ocurre también con el transporte mayor. En el transporte mayor hay contratos de trabajo muchas veces, pero en el transporte menor, ciertamente acá tenemos una situación de informalidad, que esta también es la oportunidad de hacerlo para focalizar luego la entrega de ayuda directamente a las personas que hoy día lo necesitan. Por tanto, ministra, nosotros vamos a insistir en esta lucha para golpear las puertas de la Dirección de Presupuestos y del Ministerio de Hacienda. Me consta que usted con Economía, con el Ministerio de Economía, están haciendo esfuerzos, pero acá hay que finalmente quebrar o romper el dique para que esta ayuda llegue a quienes lo necesitan. Gracias, presidente. Muchas gracias, senador. Quiero saludar a la señora Verónica Contreras, que recién logró contactarse. Varios de sus colegas entregaron opinión, le vamos a ofrecer la palabra en un ratito más. Permíteme ir por parte y consultar a los gremios, en particular FENABUS y AVI, respecto al tema sanitario primero. En el planteamiento sanitario, ustedes plantean que exista un tipo de sello que se respete y que vaya a determinar la terminal de punto a punto. ¿Cómo está funcionando? Porque a uno le llama la atención si ustedes salen, pongamos el ejemplo del terminal de Santiago, y tienen una ruta única, van a Concepción. No veo por qué van a tener que parar entre medio, a menos que cometan el error de parar a medio camino para tomar o bajar pasajeros que estén fuera del recorrido formal autorizado. Entonces, lo que debería ocurrir es que solamente vean si el sello está intacto o no, para evitar la situación de los sucesivos controles y evitar demoras. Pero quizás es una consulta para el Ministerio, que nos pueda contar cómo están abordando este tema. En segundo término, respecto al uso de la ley de protección del empleo, creo que es importante poder compartir una consulta con ustedes para la industria del transporte mayor. Yo entiendo que ninguna de las empresas va a estar retirando dividendos este año. Y le hago la pregunta por un tema bien práctico, porque una de las restricciones que se quiere poner a quienes son empresas que se acogen a la ley de protección del empleo porque están en una situación crítica, y como dicen que están con una situación muy delicada, con más del 90% de pérdida de actividad, sería medio un contrasentido que estén repartiendo dividendos en el ejercicio de este año, porque representaría que hay una incongruencia entre las informaciones, porque entiendo que la señora Carolina nos decía que para tener un punto de equilibrio necesitan más o menos el 50-55% de operación normal de la flota. Le hago esta pregunta porque esta es la única restricción que se está pensando
para establecer para quienes en empresas como ustedes tengan acceso al uso de la ley de protección al trabajo, y no se va a mantener una incompatibilidad si son empresas, llamémosle, esenciales o fundamentales que sigan funcionando con la acogida a la ley. Se lo dejo planteado, si es necesario podemos retomar ese punto después. Y respecto, entiendo que esos son los dos grandes temas que tiene la industria, aunque lo que planteó don Marco Carter, al igual que en representación del gremio don Juan Eduardo Quirós, planteó la señora Carolina Navarrete. Sobre los transportes escolar, yo quiero plantear, ministra, que usted nos pueda informar qué voluntad hay de autorizar que el transporte escolar puedan dedicarse a otras actividades durante el periodo de emergencia, que es una de las reivindicaciones que han planteado como una posibilidad de apalear en parte esta situación. Y a la vez yo me imagino que el Ministerio tiene contemplado no solamente a los dueños del transporte escolar, sino que también a los que trabajan en esa actividad. Y yo no sé si tienen registro ustedes o han tratado de generar el registro de los probablemente cerca de 24.000 personas, porque es una obligación legal para los transportistas escolares ir con un auxiliar, ir con un acompañante, es una obligación, por tanto se tiene que contemplar 2 ingresos mínimos mensuales por vehículo. No sé si lo han pensado de esa forma o cómo lo han pensado, le dejo planteado la inquietud. Entiendo que hay otros temas que no le podemos plantear a la ministra, que es más bien de obras públicas. Acojo lo que planteó la señora Carolina respecto a peajes y otros temas, pero entiendo que eso lo vamos a conversar posteriormente con los otros miembros de otras comisiones. El senador García Huidobro está pidiendo la palabra. Muchas gracias, presidente. Lamentablemente estoy con voz, pero no estoy con visión. Los veo a ustedes, pero ustedes no me ven a mí. En primer lugar, quiero saludar a la señora ministra, a nuestro subsecretario, y a todos quienes están participando en esta importante reunión, que es una reunión justamente de gremios que están desesperados. Justamente la pandemia ha traído resultados que cuesta todavía imaginar. Por eso, presidente, yo quiero valorar la decisión que se ha tomado en esta comisión, justamente de poder estar trabajando permanentemente con la ministra y con nuestra subsecretaria, tanto de Pamela Guidi como también el subsecretario Domínguez. Yo quisiera valorar la decisión, que bueno que usted esté presidiendo justamente la comisión mixta, porque el hecho de ser una empresa estratégica no significa que no tengan los problemas que tiene cualquier empresa, y más aún con la situación que hoy día se ha expuesto por parte de la señora Carolina. Por otro lado, respecto del transporte escolar, yo creo que la señora Elcira Vázquez, don Sergio, han sido muy claros. Esta es una realidad que no viene solamente desde la pandemia, viene de antes. Y por lo tanto, con las paralizaciones que tuvimos en los colegios, lo ha afectado desde el mes de octubre. Por lo tanto, creo que en esto quiero entender que la ministra ha estado absolutamente partidaria de dar una solución, y en esto, presidente, yo quisiera solicitarle, si es posible, que como comisión pudiéramos enviar una nota al ministro de Hacienda y a DIPRES con el fin de que nos colaboren en esto, que no se sienta sola nuestra ministra, porque ella está absolutamente consciente de la situación que se está viviendo, y por lo tanto yo quisiera, además, algo lo hemos planteado, que se pudiera, por parte del Ejecutivo, para que no tengamos los problemas que tuvimos en el respecto de la postergación de los permisos de circulación. Ahora vienen los permisos de circulación de los taxis y colectivos también, y por lo tanto, si es posible que el Ejecutivo mismo sea el que envíe ese proyecto, que en el fin de postergarlo. Es decir, hay una serie de puntos que creo, presidente, que tenemos que seguir trabajando en conjunto, valorar el trabajo que se está haciendo muy abiertamente en esta comisión con todos los gremios, sin ninguna discriminación a ninguna parte, y especialmente quienes están representando a regiones, porque también nosotros representamos a regiones y estamos viviendo una situación muy semejante en cada una de ellas. Es por eso, presidente, yo quisiera agradecer la participación de todos quienes están hoy día, saludarlos
y decirles que estamos al lado de ustedes porque la representación que nosotros tenemos es justamente en llevar las inquietudes de ustedes al Ejecutivo con el fin de que ojalá en Hacienda podamos tener el beneplácito y el apoyo a nuestra ministra. Gracias, presidente. Muchas gracias. Quiero ofrecerle la palabra a la señora ministra. El subsecretario, aprovechar consultarle al subsecretario que nos puede informar también qué pasa con la política de la reducción del pasaje para adultos mayores que tiene que estar implementándose dentro de poco. Y esto va a afectar a algunos de los gremios que están presentes, en particular de FENABUS, para ver cómo está esa discusión. Y de la misma forma que puedan compartir con nosotros si se ha pensado o no en la línea que planteaba la señora Carolina Navarrete para aliviar la carga económica, juicios sobre pagos de patentes, fechas de pago de patentes para los buses, para los camiones y para el transporte escolar, es decir, situaciones que puedan aliviar el taxi colectivo, algo que planteaba también el senador García Huidobro. Ministra, tiene la palabra. Muchas gracias, senador, y por su intermedio saludo a todos los representantes de las organizaciones, por supuesto a los demás integrantes de la comisión. Quisiera, estoy tomando nota de todos los planteamientos y en realidad tengo que confirmar que es lo que hemos conversado con los gremios. Hemos tenido una cantidad permanente de reuniones buscando cómo canalizar estas inquietudes y buscar alguna solución. Nosotros estamos muy conscientes que el sector transporte ha sido terriblemente azotado por esta crisis, que ya venía a mal traer, pero en esta oportunidad ha sido un freno brusco de la actividad. Y eso ha afectado desde empresas muy pequeñas o casi el conductor individual que es dueño de un taxi hasta aerolíneas. Estamos realmente con, creo que el rubro dentro del transporte que mantiene un grado de regularidad en su tarea es la carga, pero en el resto, en pasajeros, el golpe y la baja demanda ha sido muy sustantiva. Así que estamos bien conscientes del impacto sobre cada uno de los sectores y por eso hemos tenido reuniones con todos los gremios permanentemente. Quisiera contar por sector cómo hemos ido trabajando. En el caso del transporte interurbano, hay una disminución importante de la demanda por las razones que todos conocemos, pero sigue habiendo una necesidad de conectividad que también es nuestro deber proteger. Si cada empresa toma podemos llamar la decisión racional de parar porque no hay pasajeros, podemos quedarnos sin conectividad en Chile. Entonces, es muy crítico que se mantenga un nivel y yo le agradezco a las empresas que hacen este esfuerzo de seguir operando. Para poder seguir operando hay requisitos que son muy básicos y el más importante que hemos identificado nosotros, junto con las empresas, son las aduanas sanitarias y los controles sanitarios, porque eso le da un sentido de un poco más tranquilidad a las tripulaciones y también a los pasajeros. Y en eso, con el Ministerio de Salud y con nuestra área de fiscalización, hemos instalado una cantidad de aduanas. El subsecretario puede dar las cifras y estamos extendiéndolas tanto como es posible. Justamente hoy en la mañana tuvimos una reunión de evaluación, recorrimos todos los terminales de Chile para analizar cómo están operando las aduanas, dónde es necesario reforzar para trabajar con el Ministerio de Salud e instalar el máximo que podamos, porque eso también va a significar protección para los pasajeros. Tenemos que trabajar también en protocolos. Hay protocolos que a veces no se aplican igual en todos los lugares y eso es bien necesario porque también da una fluidez mayor y cada vez que un bus pasa de un terminal a otro y tiene protocolos distintos, también los tiempos se alteran y tanto las frecuencias como a los propios pasajeros se les alteran sus tiempos estimados de viaje. Así que en el transporte interurbano principalmente la idea es poder preparar una recuperación gradual
basándonos en la disponibilidad de aduanas sanitarias. En la medida que también la crisis sanitaria vaya cediendo, esperamos nosotros que la vuelta de la demanda sea bastante rápida. Lo que hemos visto es que cada vez que se levanta alguna medida restrictiva hay un aumento más o menos importante de los viajes a nivel urbano y también interurbano. Por otro lado, en el caso del transporte escolar, nosotros también estamos completamente conscientes de lo que significa. Están suspendidas las clases y eso es un golpe directo. Y hemos trabajado especialmente con Verónica Contreras. Ella nos ha planteado desde muy temprano las inquietudes del gremio y está en Contraloría la modificación al decreto que les permite usar su vehículo en otros fines, que no es solamente en la ventana de tiempo que tenían autorizada durante las vacaciones para hacer otros tipos de viajes. Aquí se trata también de disponer de una capacidad especial que pueda trasladar pasajeros y que ellos puedan tener mientras dure la catástrofe, que han autorizado a hacer uso de sus vehículos en forma distinta de solo el traslado de escolares como lo establece el decreto actualmente. Esperamos que salga de Contraloría. Nuestra expectativa es que salga esta semana. Ministra, pero estamos en un plazo bastante cercano, podría ser entre esta semana y la próxima, pero como digo, el decreto ese ya está en Contraloría. Ministra, disculpe, ¿sí? Hay otro tema que dice relación con la extensión de la vida útil de los transportes escolares, que también es un tema muy complejo. Si se puede aprovechar justamente esa modificación reglamentaria para incorporar esto, porque es vital para los transportistas escolares. Sí, para aumentar la cantidad de años útiles es fundamental en este momento. Lo sé, y eso no está incluido en la modificación que está ahora en Contraloría. Y francamente yo preferiría que lo que ya está y lleva un tiempo en Contraloría salga lo antes posible, lo podamos aplicar y aparte hagamos o discutamos la modificación. A mí me importa mucho, eso sí, validarla con CONACET, porque un aumento de antigüedad en vehículos, y estamos hablando de 18 años, o sea, no es irrelevante, es importante. Son vehículos que tienen un estándar de seguridad distinto y por eso creo que es una medida que hay que mirar con un poco más de cuidado y justamente, dado que a mí me llegó también esa petición, estamos haciendo el análisis de cuántos casos serían, qué tipo de precauciones adicionales habría que hacer. Solamente aumentar la antigüedad podría ser insuficiente si es que no resguardamos la seguridad de los niños que finalmente son los que usan los servicios. Así que eso... lo que podríamos mirar es alguna cosa transitoria mientras dura solamente el estado de catástrofe, pero es más complejo que el uso alternativo. Así que yo me comprometo a que lo miremos y les demos una respuesta fundada. Después quería abordar el tema de los beneficios. Y aquí las dinámicas del sector transporte en general se han apoyado bastante en los bonos, por ejemplo, de los taxis, eventualmente bonos en otros sectores, principalmente en los taxis. Y la dinámica tampoco ha sido de las más racionales, podríamos decir, porque ha sido la dinámica de quiero un bono, si no me dan el bono, paro, y finalmente termina saliendo el bono. En este caso, estamos hablando de un problema que afecta al país completo. Entonces, el tratamiento sectorial empieza a ser más difícil. Y aquí yo quiero hacer un llamado a todos los integrantes de los gremios a hacer el esfuerzo de mirar los paquetes económicos en toda su dimensión. No los descarten. Estar en el registro social de hogares es el paso básico. Y no todos los beneficios apuntan al 40% más vulnerable. Hay beneficios que van al 60% y en el 60% estamos hablando de ingresos más altos. Por otro lado, en el registro social de hogares, uno se inscribe con un ciertos antecedentes y las familias que dejan de recibir ingresos pasan a una categoría en que sí son objeto de beneficio. Por lo tanto, una cosa básica es que se registren en esa base. El registro social de hogares es la plataforma donde todos aquellos que
que esperan tener algún beneficio debieran estar. Algunos beneficios van a ser directos, automáticos, otros no. Pero esa es una tarea que yo le he recomendado a todos los integrantes de todos los gremios que lo hagan. Por otro lado, aquí hay que pensar un poco fuera del molde. Estamos hablando de mucha gente, los taxis son 110.000, los conductores de regiones son del orden de 60.000, los conductores o los transportistas escolares solo los que están registrados, es decir, el dueño con su vehículo del orden de 26.000, son cantidades muy grandes. Y por eso uno puede abordar algunos con algunas medidas y otros con otras medidas. Esta figura del bono universal, yo por lo menos la veo poco probable dirigida a un sector particular, sí a una condición que todos compartan. Y si nosotros hacemos el esfuerzo de generar un perfil descriptivo a través del cual se pueda abarcar al sector transporte y a otros sectores que comparten una característica sobre la organización de la industria y de la actividad, tiene mejor posibilidad de ser presentado que solamente un bono para un sector. En el caso de los pescadores artesanales, de partida estamos hablando de una cantidad menor, pero además no es un bono que forme parte de ninguno de los paquetes de ayuda que están entregándose actualmente. Es un fondo de capacitación como los que hemos entregado, por ejemplo, a los trabajadores portuarios, que son cursos con un bono de mantención. Pero en las dimensiones de las que estamos hablando ahora, los volúmenes de personas, no tienen cómo cubrirse con ese tipo de fondos. Esos fondos son mucho más limitados. Así que, como digo, aquí hay que hacer un esfuerzo también por parte de los gremios, y lo hemos hablado con varios de los gremios, en hacer una especie de perfil de edad, perfil de nivel de activos que administran, o, por ejemplo, la condición de informalidad es común, casi bien transversal aquí en el sector transporte de pasajeros, transporte de pasajeros. El hecho de no tener contratos de trabajo, y eso impide que puedan acogerse al fondo de cesantía. Pero esa condición es común a muchos en Chile. Y si uno logra hacer ese perfil, mi impresión es que la probabilidad de presentación que yo puedo tener en Hacienda mejora como una vía de apoyo a estos gremios. Quiero también decir que la proyección de duración de la crisis es un factor bien clave para cualquier cosa que uno proponga. Es una incógnita para todos, es incógnita todavía en el mundo. Así que vamos a tener que pensar en tramos, a lo mejor en 3 meses una etapa y después 3 meses siguientes. Va a haber entre medio una etapa de recuperación de actividad y posiblemente, y espero yo que eso ocurrir para que vuelva la demanda. La demanda es lo que nos va a resolver el tema de ingresos. La formación de registro, yo estoy de acuerdo y no es un problema mayor. Crear un registro, eso sí, requiere una ley, pero la formulación de esa ley es muy simple. Actualmente, a pesar de que existe la obligación, por ejemplo, en los terminales de taxi colectivos, de indicar quiénes van a conducir los vehículos, los datos reales, actuales, cuando uno va y fiscaliza, no son los que están ocurriendo en la realidad. Entonces necesitamos tener otro instrumento donde esa información esté disponible y actualizada, y eso podemos trabajar rápidamente y generar esos registros. Quiero decir también que alguien hizo una referencia, si no me equivoco, los representantes del transporte escolar del Marí, que yo habría avalado la operación de empresas informales. Yo no lo he hecho. Las entregas por delivery no están reguladas por nosotros y pueden seguir ocurriendo. El hecho de, y lo que he sido bien específica, es que en las zonas de cuarentena, para cualquier efecto de control, las empresas, los servicios tipo Uber, para el efecto del control son un vehículo particular cualquiera.
y si es sorprendido llevando pasajeros va a ser fiscalizado y sancionado igual que cuando operan actualmente que no son un servicio de pasajeros autorizado. En esos casos solamente son los servicios autorizados por el Ministerio de Transporte los que pueden funcionar. Así que yo quiero desmentir que haya respaldado la operación de servicios informales en alguna medida. Y sí he promovido que los servicios formales puedan abordar tareas y traslados que no son los habituales y que les permitirían por lo menos generar un ingreso, como fue, por ejemplo, el acuerdo que hicimos en muy pocos días con Rappi y Corner Shop. Nosotros lo único que hicimos fue reunir a los gerentes de Rappi y Corner Shop con presidentes de asociaciones de taxi. Ellos mismos llegaron a un acuerdo y actualmente existe un grupo grande de taxi que está haciendo reparto para estas empresas. Y eso les ha permitido traspasar este periodo mejor. Creo que es el momento de pensar un poco fuera de los moldes para poder sobrellevar la crisis, generar ingresos dentro de lo que la normativa permite, y si hay que hacer adaptaciones, nosotros estamos abiertos a hacerlas, pero pensar un poco más allá del sector. Como digo, las ayudas, en este caso, ninguna de las que ustedes pueden repasar que el gobierno ha entregado, ninguna es sectorial, son todas para grupos de personas con una característica de pérdida de ingreso, por ejemplo, o de pérdida de empleo. Así que reitero mi mejor disposición, puedo asegurarles que estoy diariamente tratando de avanzar en esto y espero tener éxito dentro de poco. Vamos a ver. Muchas gracias, ministra. Permíteme, eso sí, hacer un comentario y disculpe si suena poco cortés o poco gentil. Hasta ahora el gobierno ha hablado de la entrega de miles de millones de dólares para la crisis. Y en términos prácticos, lo único que se ha entregado a la gente de trabajo son 167 millones de dólares. Es decir, tenemos un desequilibrio tremendo. De los anuncios de 11.000 millones, solo 167 ha ido a la vena a la gente de trabajo hasta el momento. Y en el seguro de cesantía será recién para el mes de agosto que algo de la garantía de recursos que pone el Estado pudiese llegar a ser utilizado. Lo señalo porque aquí cuando se dice que el registro social de hogares es el instrumento, la verdad es que la gente de trabajo de clase media necesita comer también. Y el registro social de hogares para el 40% más pobre o 60% más pobre deja mucha gente que es propietaria de bienes fuera de la posibilidad de acceder. Esa es la inquietud. Y más aún cuando el sector de transporte no son informales, se usa mal el concepto. Están todos legalizados, cumplen la ley, están en los registros, pagan los impuestos, declaran por renta presunta cuando corresponde, y por ello es solamente para plantear, son trabajadores muchos por cuenta propia, pero eso no debería ser un pecado. Y veamos cómo generamos los registros. Lo único que quiero plantear, porque pareciera que podemos tratar con un mismo instrumento a todos los sectores, y yo creo que no sirve usarlos, a tratarlos todos igual. El registro social de hogares, el ingreso mínimo mensual que se ha presentado el proyecto, vamos a tratar de presentar indicaciones para incorporar al sector de transporte, pero la verdad, si el gobierno no se flexibiliza en las propuestas, no van a entrar, porque el registro social de hogares es un instrumento que se dedica a otra cosa, es para focalizar el asistencialismo o ciertas políticas públicas, no es un instrumento para enfrentar una pandemia, que es de otra naturaleza. Entonces, solo se lo quiero plantear. Nosotros lo que nos interesa es que la ayuda les llegue a la gente y que no nos enamoremos de un instrumento como el registro social de hogares que puede tener dificultades de acuerdo a nuestra experiencia. Yo quiero pedirle, ministra, si nos puede decir qué pasa con el subsidio de adulto mayor,
porque se tienen que implementar, se habían comprometido a entregar la información, es una cantidad de recursos que está destinado a eso y es importante saberlo. O quizás el subsecretario, no sé quién está viendo ese tema. Ministra, y después nos ha pedido la palabra algunos de los asistentes. No dejemos de lado el registro social de hogares, porque si bien su origen es una plataforma para focalizar ayuda a los sectores más vulnerables, en este momento es la plataforma en la cual las familias que están siendo afectadas también se registran. Y cuando alguien entra al registro social de hogares y se registró y tenía un ingreso y dejó de percibirlo, cambia de categoría y se hace objeto de beneficio. Por eso no descartemos el registro social de hogares incluso, por ejemplo, en los informales, no es impedimento para recibir un beneficio el hecho de tener, por ejemplo, un vehículo. Eso lo han comentado mucho los gremios de taxi que dicen que no pueden ingresar porque tienen un vehículo. Puede estar en el registro social de hogares y se puede acceder a beneficios independientemente de que tengan un vehículo. Así que yo por lo menos recomiendo que no lo descarten. Y respecto a los informales y la renta presunta, es cierto que debieran tributar por renta presunta, pero en el sector de taxi es del orden de 3% el que tributa. Entonces, estamos hablando de un sector que de verdad está registrado. No voy a decir que es ilegal, está registrado, pero desde el punto de vista del cumplimiento, por ejemplo, de obligaciones tributarias, eso no se está cumpliendo. O, por ejemplo, trabajan con conductores que no tienen contrato. Entonces, es muy difícil llegar a dimensionar quiénes pueden ser objeto de los beneficios. Ese es el único comentario. ¿Podemos decirle al subsecretario? Sí, ahí está. Sobre el cronograma que entregamos en enero para la tarifa de ultraño. Sí, la pregunta es si se ha modificado el cronograma, si seguimos igual. Sí, seguimos trabajando exactamente igual. Recordemos que tenemos 26.000 buses que tenemos que llegar. Estamos cerrando negociaciones con muchos de ellos de tal forma de poder cumplir el cronograma que estipula partir a partir del 1 de julio. Si nos pueden enviar la lista de lo que han hecho por región, se lo agradeceríamos mucho, subsecretario. Por supuesto. Señora Verónica Contreras. Estamos cerrando la sesión antes de escuchar a la Archi, pero le quería ofrecer la palabra. Sí, por favor. Nosotros justamente estábamos en una reunión con el presidente de Banco Estado para ver el tema del COVID, del bono COVID, o sea, de la entrega del apoyo COVID. Yo antes que todo, presidente, quiero reconocer el trabajo que se ha realizado entre el Ministerio de Transportes y el Gremio del Transporte Escolar, porque se nos ha considerado nuestra opinión en muchas cosas. Estamos en la actualidad trabajando en un protocolo incluso pensando en cuando se vuelva a clases, porque eso hay que estar preparado también. Se ha dicho que esto no dura unos meses, dura un tiempo más. Entonces tenemos que ofrecer nosotros también las mayores condiciones para que podamos volver a la normalidad cuando las cosas ya haya pasado el pic y haya en realidad intención de los padres de enviar a sus hijos al colegio. ¿Por qué les decía el tema del Banco Estado? Nosotros no queremos endeudarnos más porque no estamos en condiciones de volver a endeudarnos más, porque no sabemos cuál es lo que se nos viene para adelante. Podemos tener acceso quizás a la ayuda capital de trabajo ahora, pero no es lo más conveniente. Entonces, cuando ahí vamos al punto, dice la señora ministra, que la realidad es que debiéramos inscribirnos en el registro social de hogares. Si nos ponemos en una realidad distinta a la de ahora, volvamos unos meses atrás, cuando no pasaba nada. Si todos hubiéramos estado inscritos en el registro social de hogares, se sabría ahora en realidad quiénes tenemos a posición de posibilidad de ayuda o no. El punto que hace complejo el tema del registro social de hogares es que aquí debería considerarse el vehículo de trabajo como un objeto no calificable de puntuación. Si eso se corrigiera en el registro social de hogares, aquellas personas que en un momento tenemos trabajo, meses atrás estábamos en trabajo, no molestábamos a nadie porque éramos totalmente autovalentes. Hubiésemos estado en el registro social de hogares, ni un problema porque podemos inscribirnos con un vehículo efectivamente, pero nos volvamos ahora al tiempo actual. Estoy con un vehículo y eso ya me complica, porque en la actualidad el vehículo me permite inscribirme, pero me da tanta puntuación que yo no alcanzo para que pueda
soy muy pobre para el banco y soy muy rica para el registro social de hogares. Entonces creo que hay que trabajar en cómo se puede modificar y hacer algún, no sé, una acotación, algo ahí que permita que el vehículo de trabajo no sea objeto de puntuación. Lo otro, nosotros lo que pediríamos, ministra, es que en realidad, y sabemos que lo hemos conversado, la posibilidad de que se mantenga la antigüedad este año, al menos que los vehículos que salían de circulación este fin de año no salgan, sea para el próximo. Esos vehículos tienen 3 revisiones técnicas al año. Podríamos hacerlo quizás a través de un ¿cómo se dice esto? De un artículo transitorio que permitiera que al menos por este año esa gente esté tranquila, porque si tuvieron ahorros, tal como lo dijeron nuestros colegas antes, se nos empezaron a acabar a partir de octubre para adelante, cuando ya dejamos de recibir ingresos. El que tenía ahorros ya los consumió, por lo tanto no podríamos pensar en que van a renovar este año, y para el próximo se ve difícil que podamos pensar en ahorrar cuando vamos a tener que pagar harto también. Entonces quizás sería un artículo transitorio para que este año se prorrogue la antigüedad, ¿cierto? No salga nadie de vigencia, y para el próximo lo conversamos de nuevo, viendo cómo esté la situación. Yo creo que es importante, muy importante, dar la señal que los problemas los podemos resolver en una mesa de trabajo. En los tiempos que estamos corriendo, después del estallido social, la incertidumbre que tenemos, que no se vaya a pasar la pandemia del coronavirus y nos venga la pandemia de la violencia de nuevo, porque ahí no va a haber bolsillo, no va a haber persona que resista esta situación. Por lo tanto, si en estos momentos hay gente en la calle protestando, hay que darle la señal que esa no es la forma de conseguir la solución a los problemas. Es en este tipo de reuniones, en este tipo de mesas de trabajo. Pero para eso se necesita que haya en realidad una flexibilidad. Y yo sé que la ministra lo ha pedido, y me uno a las palabras del senador que dijo delante, apoyemos todos a la ministra ante Hacienda, porque hay que entender también que son muchos los que están pidiendo, pero si nosotros no estamos pidiendo directamente quizás un bono que nos caiga, pero sí que pueda haber la posibilidad de, perdonando la expresión, encajar o clasificar dentro de lo que se ha ofrecido. Quizás ahora pueden decirnos a través del banco que sí, podemos optar al bono, al préstamo COVID, pero si no nos queremos endeudar porque no sabemos lo que se nos viene, es complicado. Entonces quizás, si arreglan lo del registro social de hogares, nosotros podríamos calificar dentro del 60%, como decía la ministra, y ahí tendríamos el aporte ahora ya. Entonces hay cosas en las que no queremos decir así, escucha, el bono, porque se está repitiendo mucho, y nosotros necesitamos la ayuda, porque hay que entender que nadie resiste vivir 6 o 7 meses sin ni un ingreso, y los transportistas escolares nos hemos consumido lo que no teníamos viviendo este tiempo, porque nosotros realmente estamos de brazos cruzados, no podemos salir a dar una vuelta en la mañana al menos, no nos bajaron a un 50% los pasajeros, o a un 11%, o a un 1%, estamos en 0%. Entonces, de que necesitamos que nuestra gente subsista, necesitamos. ¿Somos más ordenados que los demás? Somos más ordenados, porque pagamos PPM, la gran mayoría de nosotros, nuestros conductores están inscritos en un registro nacional, entonces es más fácil eso que quizás que los otros. Yo entiendo, aquí estamos todos sufriendo un mismo drama, pero yo tengo que abogar ahora por lo que es mi gremio, que lleva 6, casi 7 meses sin ningún ingreso, que hay muchos que se están aprovechando de esa desesperación. Ustedes vieron en redes sociales cómo están apareciendo WhatsApp ofreciendo créditos al transportista escolar, que son el típico colombiano que después, o sea, perdona la expresión, yo no quiero ofender a nadie, pero es esos típicos créditos que hemos visto en las ferias libres, que tienen a muchos pequeños microempresarios endeudados y con riesgo de vida. No queremos que esto nos pase. Entonces queremos solamente que se entienda que hay gente aquí que necesita comer, gente que nunca ha molestado al Estado. Reconocemos todo el trabajo que hemos visto con la ministra, con el ministerio. Nosotros hoy día, justo en la tarde, tenemos otra reunión en el ministerio, porque yo sé que nos han escuchado todos los temas, pero vuelvo a unirme a las palabras del senador que dice que hay que apoyar a la ministra ante el ministro de Hacienda. Busquemos la forma. Si hay que corregir el registro social de hogares para poder que nosotros sabemos que podemos entrar, pero nuestro vehículo nos cierra las puertas al piso. Yo eso quería decirle, presidente, y agradecer todo el trabajo que hemos hecho y que vamos a seguir haciendo. Porque Muchas gracias, señora Verónica. Yo creo que ha sido muy elocuente. Todos queremos que le vaya bien a la ministra en este esfuerzo. Lo hemos trabajado con ella, tanto para ustedes como para los otros sectores del transporte. Ministra, los integrantes de la comisión van a presentar hoy el proyecto de ley sobre prórroga de la antigüedad de los vehículos de transporte escolar por este y el próximo año. Le vamos a pedir que pueda poner la urgencia. Son vehículos que han pasado la revisión técnica
y entendemos que es una necesidad, una mano que no nos cuesta nada, pero que permite que estos pequeños empresarios o microempresarios no desaparezcan, que creo que es lo que todos queremos. Quiero agradecerle mucho a todos los representantes del sector transporte que nos han acompañado. Vamos a seguir con este tema intensamente en este momento. Esperamos que podamos quizás hacer una modificación al registro social de hogares respecto a los puntajes para los transportistas, porque hasta ahora los dejan fuera de los beneficios. Pero aquí, junto con los integrantes de la comisión, algunos que son de la Comisión de Hacienda, vamos a estar asegurando tratar de avanzar. Tienen las puertas abiertas de la comisión. Quiero pasar ahora a poder conversar con los representantes de Archi, que nos han pedido de forma urgente una conversación. A los otros los dejamos liberados, si es que quieren retirarse a la comisión, pero sí los vamos a estar conversando dentro de muy poco. Saludar a los representantes del transporte escolar que nos han acompañado, así como los transportistas de pasajeros mayor, tanto de FENABUS como AVI. Muchas gracias por acompañarnos. Al representante de Archi me gustaría ofrecer la palabra a don Eduardo Martínez. Don Eduardo. Tiene que... A poder... Okay. Ahí sí, se escucha. Sí. Buenos días, senador. Agradecer la invitación a todos ustedes. Buenos días a la ministra Juta, a la subsecretaria Guidi, a los senadores presentes, senador Chaguán, a todos quienes están ahí, poder conversar. Señor Pizarro, parece que con las mascarillas yo no puedo ver mucho quiénes están ahí, pero trato de saber quiénes son. Gracias por la invitación y me gustaría poder, si usted me lo permite, contarle algunas cosas de la situación actual que está viviendo la industria de la radio, que es una situación compleja, yo diría que desesperada. Estamos trabajando estrechamente con la ministra Rubilar y con el subsecretario Mardo Hantelman buscando soluciones, pero creo que estas van por otras partes también que nos permitan avanzar en una serie de situaciones que nos van complicando. Me permití tomar un apunte que nos envió la Asociación Interamericana de Radio y Televisión, que es la ayuda realizada en varios países a la industria de la radio, y que obviamente están desde los países muy industrializados hasta países que son muy similares a Chile y que sí han hecho ayudas que creo importante y que podríamos nosotros desarrollar. Por ejemplo, en Australia, y aquí me permito la atención de la ministra de Transporte y Telecomunicaciones, en Australia se anuló el pago del espectro radioeléctrico por el año 2020. Yo creo que sería un gesto tremendamente importante, no es una suma increíble la de las radios, y nos ayudaría a aliviar los costos del bolsillo. En Estados Unidos, un fondo a radios directo, se inyectaron 50 millones de dólares, estamos hablando de Estados Unidos, entiendo la realidad, directo a las radios. Se le entregó dinero a todas las radios que tuvieran informativos, para que mantuvieran estos informativos al aire, y ya les voy a explicar por qué la importancia. En Perú, ya hablamos de países muy similares a Chile, se suspende el pago del espectro radioeléctrico a las radioemisoras. En España, fondo de 15 millones de euros a las radios. En Brasil, también un PIB parecido al de Chile. Radios no pagan energía eléctrica dure la pandemia, para mantenerlas al aire. ¿A qué van todo esto? Podría dar 50.000 ejemplos más, por ejemplo el de Dinamarca, que sencillamente le dijo a las radios cuánta plata perdieron, y acá está el 70% de esa plata perdida durante la inversión publicitaria. Voy a tratar ahora de contextualizar un poco lo que estaba diciendo, porque era esto el enunciado. Yo escuchaba a la gente de transporte y la verdad que su situación es dramática, la gente de los transportes escolares, y es una situación un poco similar a la que estamos viviendo nosotros. Las radios tienen que permanecer al aire, están obligadas a permanecer al aire, 24 horas del día, 365 días del año. Hoy, la inversión publicitaria se ha reducido prácticamente en un 80%. Hoy no tenemos ministras, senadores, subsecretarias, no tenemos ni para luz, así de corto. Y hablamos desde las grandes cadenas hasta las más pequeñas radios. ¿De qué sacamos con que los ministros aparezcan? Ahora en estos momentos está hablando el ministro Malenich sobre la situación del día. Si en pocos días más, y no estoy exagerando, el ministro no va a poder salir al aire en las radios porque las radios van a tener la luz cortada. Esa es la realidad de la situación de la radio, así de simple, así de cruda, así de violenta. Con el subsecretario Mardo Hantelman hemos trabajado estrechamente, estamos buscando la forma en que el Banco Estado
pueda apoyarnos con el crédito a las pequeñas y medianas empresas. Hay muchas radios que no van a calificar para ese crédito, pero estamos intentando un reglamento que nos permita, con un respaldo extra, poder intentar que las radios puedan acceder a un crédito. Estamos buscando con el Ministerio de Energía una forma incluso de conseguir un canje publicitario que nos permita, a través de más de 500 radios en Chile, 3 cadenas importantísimas, más de 500 radios en todas las regiones, poder canjear el costo de la energía eléctrica para mantenerlos al aire. Yo hace algunos días en una entrevista decía, es tan valiosa una ciudadanía informada, contenida y con todos los antecedentes como un respirador artificial. Porque cuando tenemos a la gente contenida, cuando tenemos a la gente informada, la ayudamos a que no se enferme. Y nosotros lo que estamos haciendo es eso. Necesitamos que las autoridades sigan saliendo al aire. Por eso en Estados Unidos se les financió los noticieros a las radios. Dijeron, se quedaron sin auspiciadores, se los financiamos nosotros. Necesitaban que las radios siguieran entregando noticias. Lo que aquí va a pasar es que nos vamos a parar. Yo hablo por las radios, pero le puedo adelantar que lo mismo va a pasar con Alcatel, los canales de televisión regional, lo mismo va a pasar incluso con los grandes canales de televisión abierta. La crisis es enorme y necesitamos una ayuda urgente, un gesto, un signo que nos permita sentir de que nosotros vamos avanzando. Estamos trabajando con la ministra Rubilar también en buscar un fondo que nos permita una inversión publicitaria en aumento para poder buscar la manera de avanzar. Y a mí me pareció tremendamente atractivo una idea de un país en especial, que lo hizo muy fácil, creo yo, o por lo menos buscó una manera. En Estados Unidos, cuando se hizo la remesa especial para combatir el coronavirus, le tomaron un porcentaje a esa remesa especial para combatir el coronavirus para ir en ayuda a los medios de comunicación y poder de ahí difundir las normas que podrían ayudar a combatir el coronavirus. Nosotros regalamos hace poco, al comienzo de la pandemia, una campaña publicitaria al Ministerio de Salud. 400 radios dieron publicidad gratis al Ministerio de Salud. Hoy tenemos al aire Enseña Chile, educación a distancia de 7º a 4º medio, en más de 300 radios en todo el país, llegando a los sectores rurales para que los niños puedan de alguna manera seguir en clases. Ayúdenos a poder mantener esto al aire, ayúdenos a poder mantener esta situación de esta manera, porque, y a mí me carga llorar la verdad, pero esta es la realidad y es dramática la situación que estamos viviendo, presidente. Muchas gracias, don Eduardo. Creo que ha sido tremendamente elocuente su presentación. Yo me imagino que esto lo tiene formalizado y por escrito. Yo le voy a pedir que si pudiesen enviarlo formalmente, creo que sería de una tremenda utilidad. Las radios son el medio de comunicación con más credibilidad en el país. Son los que llegan a todos los rincones, son los que cumplen una función tremenda. Permíteme a nombre de la Comisión valorar lo que hacen los radiodifusores en nuestro país en todo momento, y yo creo que todos los miembros de la Comisión así lo sienten. Ministra, no sé si usted quiere plantear algo sobre el sector. No veo a la subsecretaria. Si está la subsecretaria, déjeme Por si es que iba a ser usted o ella la que va a hablar. Sí, en principio era ella, pero sí, nosotros también reconocemos el impacto en este sector y principalmente lo que hemos apuntado en el sector telecomunicaciones en general es a dos cosas. Uno, que son los proveedores de telecomunicaciones, en que hemos llegado a acuerdos para beneficiar a los usuarios finales, con un plan solidario sin costo que les permite mantener la continuidad de la conexión, digamos, porque alguien que se queda sin trabajo necesita que, por ejemplo, lo puedan llamar por teléfono o llamar para consultar, y esa continuidad es muy crítica también para la educación. Así que esa es una de las líneas de trabajo más fuertes que hemos tenido en el caso de telecomunicaciones. La otra es justamente la continuidad de las transmisiones. Y recojo todos los planteamientos que ha hecho el representante de Archi y está en una situación bastante parecida desde el punto de vista de poder llegar a una solución que los otros sectores. Son operadores privados y lo que se está buscando, y en ese caso sí
dado que son más empresas formales de menor tamaño, pero son empresas que existen legalmente, digamos, como personas jurídicas, tienen más acceso a vías de financiamiento que están en los paquetes económicos. Así que en la medida que nosotros podamos aclarar la forma de acceder y apoyar la continuidad del funcionamiento, para nosotros también, por supuesto, es prioritario que no se corte esa comunicación con las personas, es donde se puede difundir información y en el caso de esta pandemia, tener a las personas informadas es crítico por su propia seguridad y la seguridad de todos. Así que también es un tema en el que estamos trabajando con las empresas, con las asociaciones gremiales y recogiendo los perfiles de cuáles son los casos y cómo clasificarlos. Muchas gracias, ministra. Yo creo que una inquietud que hace mucho sentido de lo que plantea don Eduardo Martínez es ver qué pasa con el pago del espectro, o dejarlo condonado o prorrogarlo, pero evidentemente no cobrarlo ahora. Y no sé si con su colega del Ministerio de Energía se ha podido hablar con las empresas eléctricas, porque eso sin duda sería un tremendo alivio para la radio, porque es un cobro mensual el que quedan exentos del pago por el rol social que están cumpliendo. Yo creo que el país todos necesitamos los medios de comunicación, es un elemento básico. Entiendo, no sé cómo van a pagar a sus trabajadores que están haciendo muchas veces trabajo a distancia desde sus casas, no porque no tienen ingresos. Estamos pagando, senadora, hasta el momento las radios no se han acogido al Fondo de Protección del Empleo, porque no pueden, porque para acogerse al Fondo de Protección del Empleo hay que parar las radios no se van a parar, por lo tanto estamos pagando con dificultades, estamos pagando en cuota, pero estamos pagando y vamos a seguir pagando porque creemos que son parte importante de la transmisión. Yo quiero agradecer en todo caso a la subsecretaria Pamela Guide, cuando empezó esta pandemia, nos ayudó mucho en términos de que hay muchas radios que hoy día están transmitiendo teletrabajo, desde la casa hasta las plantas transmisoras, y ellos nos dieron, digamos, la razón y nos dijeron, bueno, denle nomás porque hay que seguir al aire. Lo del espectro radioeléctrico, se lo reitero, ministra, yo creo que es tremendamente importante. Sabemos que el que se paga el 2019 no se puede porque ya está girado y ya están dando. Pero si nos dijeran que el del 2020, el que vence el 31 de diciembre del 2020, no se paga, se condona, sería un alivio, se lo digo honestamente. Hoy día cualquier gesto es un alivio, el que permita aliviar el bolsillo de las radios o inyectar un poco de recursos, ambos son tremendamente importantes. Muchísimas gracias. Quiero agradecerle a todos los participantes el día de hoy. La comisión está tremendamente preocupada. Agradecerle mucho a la ministra Hood, con quien hemos querido trabajar en conjunto estos temas, a la subsecretaria. Entiendo que la batalla del Ministerio de Transporte muchas veces con otros ministerios en materia de coordinación, lo que es salud por un lado, para efectos de los temas de las cuarentenas que le está afectando al transporte de pasajeros mayor, y con el interior vamos a mantenernos en contacto con los dos gremios. Sabemos que la ministra, las batallas con el Ministerio de Hacienda nos han sido fácil. Esperemos que podamos colaborar para visibilizar el drama que se está viviendo en este sector por sobre otros, porque aquí necesitamos que se mantenga la conectividad y eso significa también asumir costos tremendos para cada uno de los actores que están activos, o por otro lado ver cómo dar una mano a los transportistas escolares. Muchas gracias a todos. Esperemos que dentro de la semana estemos contactados entre todos ustedes. Muchas gracias, ministra. Saludos. Muchas gracias. Bien, se cumplió el objeto de la sesión. Se levanta.